Sean todas y todos bienvenidos a esta cápsula, esta cápsula dentro del marco de la carrera de Derecho, de la UAP Derecho, Personas y Empresa y por supuesto la Academia de Derecho Social. Tengo el gusto de compartir este espacio con el profesor, el magistrado Sergio Luna. El tema que vamos a abordar en estos minutos es en relación a la impartición de la justicia agraria contemporánea, una prerrogativa de la clase campesina en nuestro país, así se intitula esta cápsula informativa. Y bueno, pues para mí es un gusto, reitero, compartir este espacio con el doctor, el magistrado Sergio Luna, y para ello vamos a comenzar pues con esta pregunta de cómo entender al derecho social pues en este mundo globalizado, magistrado. Bueno, muchas gracias, maestra. Me da mucho gusto estar con usted, agradecerle la invitación y bueno, pues tratemos de agotar los temas en el tiempo concedido, ¿no? No cabe duda que el temor de 1992, cuando se propuso la reforma al artículo 27 constitucional para tratar de ajustar el derecho agrario a un mundo más actualizado, se venía enfrente la globalización, la economía de mercado, la apertura de fronteras, pues se hizo un esfuerzo, a mi parecer, muy interesante y muy acertado para modificar el tema del derecho agrario. Y para empezar, para proteger al derecho agrario en esta vorágine que se venía, bueno, pues se modificó la Constitución ajustando ciertas cuestiones, pero no alterando la esencia. Los objetivos de la reforma son muy claras. Es dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra primero. Segundo, fortalecer la vida ejidal y comunal, aunque nos parezca extraño, así está en la exposición de motivos. Y tercero, capitalizar el campo para enfrentarlo debidamente armado con la competencia que se venía. Entonces, una respuesta sencilla y rápida es decir, mire, fue obra de la Constitución, del proyecto de Constitución que se hizo por el artículo 27, que respetó en su esencia el derecho social incorporado en 1917. Esa es una respuesta que creo que puede ser básica para poder entender lo que es el derecho agrario actual en el marco del derecho social. No olvidemos que en ese 1917 se incorporaron garantías sociales por primera vez en una constitución en el mundo que trajo reglas especiales en principio para tres materias. La primera, derecho laboral; la segunda, derecho agrario; y la tercera, el derecho a la educación. Y a partir de ahí estamos hablando de derechos humanos de segunda generación. Entonces, creo que dicho esto, claro que hay mucho que decir más, pero dicho esto podemos contestar esta pregunta, maestra. Entonces, Y, ujú, no, sí, dígame. magistrado. ¿Y es posible en esta lógica, pues, hablar de prerrogativas de clase en el derecho agrario? Sí, por supuesto. La amplitud del derecho agrario es bien interesante. Yo he armado una definición, un concepto de derecho agrario que me da este espacio. ¿Cómo defino el derecho agrario? Bueno, pues vamos a definirlo como el conjunto de reglas o de normas vigentes, tanto constitucionales como estipulaciones de tratados de derechos humanos, así como leyes reglamentarias, secundarias y reglamentarias, conjunto de normas, principios y valores del derecho social como marco normativo, que tienen como objetivo regular la propiedad, la posesión, la tenencia, la explotación sustentable de las tierras y aguas rurales, bien jurídicamente tutelado, en beneficio de los sujetos agrarios, todos, los sujetos ejidos, comunidades, posesionarios, avecindados, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Una de las características de esta reforma del 92 es que incluye a los pequeños propietarios como sujetos del derecho agrario. Y todo esto con una finalidad, que es el desarrollo rural integral de la clase campesina. Así está en la fracción 20 del 27. Entonces, con este marco conceptual de lo que es el derecho agrario,
pues nos tenemos que ir definitivamente al artículo 27 constitucional y hacer una interpretación muy amplia, sistemática, armónica, funcional, histórica, para lograr desentrañar marcos de referencia muy claros. Por ejemplo, el artículo 27 constitucional establece, bajo este parámetro de interpretación jurídica, una parte clarísima en donde se establecen las reglas para la pequeña propiedad. Usted sabe que el derecho agrario impone modalidades y limitaciones a la pequeña propiedad al establecer los máximos a partir de 100 hectáreas de riego y sus características, sus reflejos, establece máximos a la propiedad privada. No puede haber más. La persona que tenga una cantidad mayor cae en el concepto de latifundio y por tanto en la obligación de vender el excedente so pena de que la autoridad administrativa, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, los enajene, los venda. Antes, esos excedentes se les quitaban para constituir ejidos. Como ya no está el derecho al reparto de la tierra, ahora se venden y se regresa dinero. Por otra parte, establece con toda claridad el 27 los derechos y obligaciones que tienen los sujetos, tanto colectivos como individuales, del derecho agrario. Y finalmente, para contestar su pregunta, establece también las prerrogativas. Son unas prerrogativas bien interesantes, pero bien interesantes, porque nos permite hablar de un campo muy amplio para el derecho agrario. Prerrogativas de clase es la distribución equitativa de la riqueza en beneficio de estas clases sociales, tal como lo establece el párrafo tercero del artículo 27 constitucional. Segunda prerrogativa, proteger la propiedad social de ejidatarios, de ejidos y comunidades. Lo establece la fracción séptima, párrafo segundo de la propia Constitución. Establece el derecho al desarrollo rural integral en la fracción, para la clase campesina en la fracción 20 del artículo 27 constitucional. Y luego, que es el tema de nuestro interés, establece como una prerrogativa de clase el acceso a una impartición de justicia especializada. Y ahí tenemos mucho que decir. Una justicia especializada que permite tener a especialistas en los tribunales agrarios resolviendo los conflictos. ¿Cuáles conflictos? Los conflictos de derechos sustantivos. Por ahí decía un investigador del Colegio de México, no recuerdo ahorita el título del libro, pero decía que a raíz de la aparición de la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios de la reforma del 92, había disminuido la violencia en el campo por lo que hace o respecto de conflictos agrarios. Y eso es cierto. Ahora es muy común escuchar en el campo, tenemos un problema, tú peleas mi derecho y yo peleo el tuyo, pues vamos a los tribunales a ver qué nos dicen, ¿no? Y ese es un gran avance. Por eso es que esta es una prerrogativa de clase de las más importantes. ¿Sí? Magistrado, y en esa lógica, en esta prerrogativa que es tan importante, ¿no? ¿Qué podemos hablar entonces en cuanto al contenido de esta impartición de la justicia agraria actualmente? Qué interesante. Mire, es un nuevo sistema. En la Constitución del 17, de 1917, se asignó al Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la República, la función de resolver las controversias agrarias y la obligación de asignar tierra, de dotar de tierra a los campesinos y de resolver las controversias sobre restitución de tierra que plantearan las comunidades indígenas. Y así estuvo. Ese era el sistema agrario en cuanto a la impartición de justicia. Era una justicia administrativa que tuvo su vigencia de 1917 a 1992. Es el precedente. En 1992, junto con otras características nuevas del derecho social agrario, se dice que habrá tribunales agrarios como encargados únicos de resolver las controversias en el campo
y determinar el rezago agrario, aquellos expedientes de la época anterior que no se habían concluido, ¿sí? Entonces, bajo esta perspectiva están los tribunales agrarios constituidos con esa sola obligación, apoyados en función por la Procuraduría Agraria. Procuraduría Agraria que tiene a su cargo la facultad de asesorar a los campesinos e inclusive la facultad de acompañar a los campesinos como asesores, como defensores en el juicio agrario. Entonces ya estamos hablando de dos instituciones, Procuraduría Agraria y tribunales en la función jurisdiccional con autonomía y plena jurisdicción que se ejerce, me consta que se ejerce. En mis años de magistrado le puedo asegurar que no hubo presión de ninguna especie para que ni un solo asunto se resolviera en un sentido determinado que fuere contrario o no fuere el que el magistrado o magistrada tenía interés en resolver. Entonces, ya son dos instituciones, pero además participa el Poder Judicial Federal. ¿Por qué participa el Poder Judicial Federal? Porque también ahí se tramita y se resuelve un juicio de amparo específico en materia agraria. O sea, no es el mismo juicio de amparo que se resuelve conforme al derecho privado, de estricto derecho. Es un juicio de amparo diferente. Y esto obedece a una reforma que propuso el presidente López Mateos en 1959 y que se aprobó en 1963, estableciendo reglas diferenciadas para los jueces y juezas de distrito, en aquella época que eran los que conocían del amparo administrativo indirecto, que resolvían decir, oye, en el juicio de amparo en materia agraria, donde se traten de actos que pretendan privar de la propiedad, la posesión o la tenencia de la tierra y aguas a los sujetos agrarios, aplica estas reglas. Vean, le voy a decir qué reglas, maestra, tan especiales. Una regla, obvio, suplencia de la deficiencia en el planteamiento de derecho. 2, pruebas de oficio. Trae pruebas de oficio tu juzgador. 3, resuelve el juicio conforme al acto reclamado que realmente afecta al sujeto agrario. O sea, no te vayas por las reglas del estricto derecho. Aquí tienes que resolver con la verdad. A mí se me imagina que tanto el juicio agrario como el juicio de amparo están sustentados, se basan en un principio muy antiguo, muy viejo del derecho romano, que nos vamos a acordar muy fácil. Dale al juez los hechos, que él te dará el derecho. Qué bueno que estemos regresando a esa justicia. Y ese es el tema. Participan 3 autoridades bajo reglas diferentes. Entonces, claro que es una prerrogativa. Por ejemplo, en el juicio agrario. En el juicio agrario hay principios rectores que rigen todo el procedimiento del juicio, que rigen la presentación de la demanda, que rigen la tramitación del juicio, que rigen el dictado de la sentencia, que rigen la ejecución de la sentencia. Solo por mencionar algunos. Para empezar, la oralidad. Los juicios agrarios, al desahogarse la audiencia de ley, son total y absolutamente orales. ¿Por qué? Porque desde la contestación de la demanda, en el juicio agrario, el demandado puede optar por la presentación oral, sin duda. Después, durante la tramitación del juicio, el magistrado o magistrada conduce el proceso en la audiencia. Estoy hablando de la audiencia. Y al conducir el proceso establece las reglas y tiene la primera obligación de hacer un trato igual a las dos partes. No señalar ventajas para uno o para otro. Por decirle, si a una parte se le da el derecho de expresar alguna consideración, pues tiene que dársele a la otra parte también ese derecho. Pero lo importante está en todos los pasos procedimentales que tiene que hacerse en el tema de la audiencia. Cerciorarse el magistrado o la magistrada de que las partes están en igualdad de condiciones porque ambas tienen asesor legal. Si una no tiene, se suspende la audiencia, la primera audiencia, y se pide a la Procuraduría que designe un asesor legal, por ejemplo. Segundo, las partes ratifican su demanda de manera oral
y la demanda uno y la contestación de la demanda el otro. Las partes ofrecen pruebas. El demandado puede plantear reconvención ahí mismo. La magistrada o el magistrado tiene que pronunciarse de inmediato sobre estos temas, inclusive en caso de una excepción dilatoria. O sea, no hay incidentes de previo y especial pronunciamiento, ahí se tiene que resolver, ya sea competencia, ya sea personería, etcétera, por su naturaleza son dilatorias, tienen que resolverse de inmediato. El ofrecimiento y el desahogo de pruebas es con preguntas de las partes y con la facultad del magistrado o magistrada de repreguntar a las partes, ya sea producto de la confesional o ya sea producto de una inquietud que nace con la demanda y la contestación, e inclusive de interrogar el magistrado o la magistrada a los testigos, de disponer pruebas para mejor proveer, de perfeccionar pruebas, de invitar a la amigable composición, ¿sí?, de escuchar los alegatos de las partes y de dictar una resolución. Eso por lo que hace al periodo del trámite de la audiencia. Al dictar la sentencia, imperan principios que verdaderamente le dan un toque distintivo. La suplencia, evidentemente, en el planteamiento de derecho, que prácticamente todos los entendemos porque es una figura de muchos años que se venía manejando en el amparo. Bueno, la suplencia es, no me voy a atener a los planteamientos técnicos, me voy a atender a lo que realmente quiere la parte. Y si le llamé restitución a mi planteamiento, pero realmente es un conflicto por posesión, pues digo que voy a resolver sobre un conflicto de posesión. ¿Por qué es importante? Porque ambos temas tienen diferentes elementos constitutivos. Para la restitución en materia agraria se exigen 3 elementos muy claros que lo ha establecido la Corte, pero para el conflicto posesorio se exigen otros. Entonces, si yo como magistrado digo, a ver, este señor planteó restitución y no cubrió con los 3 requisitos que señaló la Corte en su jurisprudencia, pierdes. No, ahí tengo que decir, pero sé que estás planteando un conflicto posesorio por estos hechos. Los hechos no los podré cambiar, pero sí puedo ajustar el derecho. Suplencia de la queja, con mucha claridad, ¿sí? Y en esa suplencia de la queja, bueno, pues cabe muchas cosas, ¿no? También tiene el magistrado o la magistrada la obligación de valorar las pruebas a verdad sabida y en conciencia. ¿Qué significa en pocas palabras? Bueno, pues que la ley agraria utiliza un sistema probatorio diferente al de la prueba tasada. Estamos hablando del sistema de libre apreciación de la prueba, ¿sí? Y si estamos utilizando el tema de la libre apreciación de la prueba, ¿qué significa esto? Pues bueno, que mi lógica como magistrado, lo fui durante 20 años, maestra, mi lógica como magistrado en esos tiempos, antes de que yo me retirara, voluntaria y anticipadamente, era tratar de establecer la verdad. Las pruebas que tengo, ¿a qué verdad me llevan? ¿Por qué? Pues porque algo arrojan, pero además todo eso que arrojan, los hechos que sí tengo acreditados, me permiten valorarlos bajo la óptica de la prueba presuncional, que del hecho cierto puedo sacar otros no conocidos. Entonces es un ejercicio impresionante, pero no aplica las reglas del derecho del Código Federal de Procedimientos, ¿por qué no aplica? Porque allá está la prueba tasada. Allá dice, el documento público vale tanto, el documento privado tanto. ¿Sí me explico? Entonces ahí están muchas de las reglas que vienen, que a mí me emocionan porque es una justicia diferente, es una justicia distinta. Y hay otros principios, pero bueno,
Y en esta lógica, magistrado, de esta justicia diferente, de esta justicia social, con este trato jurídicamente diferenciado respecto a otras disciplinas, las disciplinas que se desprenden del derecho social, bueno, podemos hablar de diferentes, ya dijimos, prerrogativas de clase, pero cuáles son estas perspectivas, pues, en cuanto a esta prerrogativa de clase, magistrado? La prerrogativa de clase, espero haber sido claro, existe, ahí está en la ley, en la Constitución. Yo entiendo que la prerrogativa es una ventaja, es una facilidad que la ley otorga a los grupos vulnerables. O sea, si tú eres un grupo vulnerable y pudiera ser que no te puedas tú defender por ti mismo y que no tengas el recurso para contratar, no sé, entonces tiene que haber una respuesta del Estado, ¿no? Y esa respuesta del Estado está en la ley. Tampoco puedes ir más allá de lo que la ley te permite. Tampoco puede llegar uno al extremo y decir, ay, es que yo creo, yo siento. No, 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 manito, no creas ni sientas, ¿no? Con lógica y con los resultados de tu experiencia, dime cuál es la verdad en este asunto. Este principio de verdad, ¿no? Entonces, esa prerrogativa de clase es única. Ni siquiera aún en el tema familiar o en el tema laboral es tan amplio. Todavía faltan muchas, pero el tiempo no lo va a permitir. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Yo tengo una muy clara, maestra, que la voy a decir porque tengo que aprovechar el foro. Hay que atemperar esa ansia de reformar la ley agraria en su parte procesal. Hay una tendencia desde hace ya mucho tiempo de hablar de un código de procedimientos agrarios, como que hay que meterle muchos artículos para explicar todo. Bueno, pues si los especialistas, ¿cuál es la mecánica que utiliza la ley agraria actual? En 37 artículos está todo el derecho procesal agrario. Y en 37 artículos que tienen conceptos de fondo. Explica, te dice en un artículo los incidentes y en otro te dice los de previo y especial pronunciamiento no interrumpen el juicio. Con esos dos preceptos hay que entender cuál es la posición o cuál fue la posición de los autores de la ley para hablar de incidentes, por ejemplo, ¿no? Y no tenemos que ponerle 2 capítulos completos de incidentes para poder definir. Pues bueno, esto está en manos de especialistas, tanto de abogados y abogadas que participan con las partes, como de los titulares que participan en el juicio agrario, ¿no? Un ejemplo, o sea, yo digo, por favor, no hagamos del derecho procesal agrario un mamotreto de artículos. Había un proyecto hace un tiempo de 400 artículos. Digo, por Dios, ahí está todo, hombre, nada más agréguenle. ¿Yo qué haría para evitar esa ansia por reformar? Yo le agregaría los criterios que ya ha sostenido la Corte, ya sean jurisprudencias o en tesis aisladas y ahora en precedentes, para complementar el tema procesal agrario. Yo creo que ahí hay mucho. Ya la Corte se cansó de decir que no, el magistrado o la magistrada agraria no puede desechar demandas. Entendámoslo. No tratemos de poner algo que diga, entonces ahora sí vas a desechar bajo estas características y boom. No, hombre, ya nos quedémonos con la idea, ¿no? Y así ha hecho la Corte diferentes planteamientos dentro de todo el proceso. Entonces yo propondría que se hiciera el proyecto agregándole primero todos los criterios novedosos que tiene la Corte. Fíjese, una propuesta de reforma que circuló en este sexenio y que por ahí anda todavía, establece esa posibilidad de modificar todo. No, por favor. No es tan fácil. Definitivamente. Y qué interesante, magistrado, qué interesante, profesor. ¿Quiere agregar alguna otra? Digo, porque al final esto es importantísimo lo que usted está comentando, ¿no? La tendencia de siempre, ¿no? Estar legislando cuando tenemos... No, por favor, no, así que despacito, que voy deprisa, ¿no? Otra cuestión es combatir
institucionalmente la tendencia a aplicar indiscriminadamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. De repente me entero que en alguna parte de la República hay un nuevo juicio agrario, porque sobre la base de lo que es el juicio agrario le meten todos los artículos del Código Federal aduciendo que es supletorio. Sí, es supletorio el Código Federal, pero la propia ley establece que en la medida que no sea contrario a la naturaleza del Código del Derecho Social. Y si el Código Federal de Procedimientos Civiles regula un juicio ordinario de estricto derecho, no es lo mismo a un juicio sumario de derecho social donde hay suplencia de la queja y todo lo que le he comentado, las pruebas de oficio, el perfeccionamiento de las pruebas, todo eso. Entonces, ¿por qué? Es por excepción que se puede aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles como supletorio de la parte procesal de la ley agraria. A mí me gustaría combatir o que la institución combatiera con mucha claridad este vicio que se está generando de En aplicar constituir un juicio diferente, ¿no? O sea, cuando la materia, la naturaleza es totalmente incompatible, diría yo, ¿no? O sea, por, derecho por privado, derecho social, nada que ver, ¿no? O sea, y eso precisamente implica pues modificar un juicio que no debería de tener cambios de esa trascendencia. así es. Ya lo decía el doctor García Ramírez hace mucho tiempo, no desnaturalicen el juicio agrario, no lo cuiden. Hay que pelear por la autonomía de los tribunales agrarios. Y aquí autonomía me refiero a la autonomía presupuestal y estructural, porque la autonomía jurisdiccional yo creo que está respetada. Y finalmente, urge la escuela judicial agraria. Serían mis perspectivas, maestra. Sé que ya estamos sobre el tiempo, salvo que usted me diga que puedo extender, pero creo que ya. Vamos, profesor, vamos a grabar más adelante. Nos gustaría que pudiéramos platicar más sobre estos temas en otras cápsulas para poder brindar la posibilidad que sea reproducido pues este espacio en otras plataformas. Entonces, pues bueno, a mí nada más me queda agradecer pues, ¿no? Todo este valioso tiempo, el de usted, que nos haya compartido estas perspectivas, sus críticas, sus propuestas, que siempre, por supuesto, apuestan a mejorar esta condición del derecho social en nuestro país. Pues bueno, nos despedimos, seguiremos con estas cápsulas impartidas por profesores del ITESO, de la carrera de Derecho, y pues un gusto. Estaremos viéndonos próximamente. Muchas gracias. Igualmente, maestra, muchas gracias.